Hola mis hermanos, muy buenos días. Le habla el hermano evangelista Eduardo Saavedra y siempre lo digo, soy lo que soy por la gracia de Jesucristo. Y yo quiero que leamos Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1 al 8, para que leamos esto y entendamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo, amén. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, mira, Jehová va a hacer ventanas en el cielo, ¿y será esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué no estamos aquí hasta que moramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si no quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos en el campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro y hubo ruido de caballo, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado el sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, su asno y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vuelto entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Gloria a Dios. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra. Dame la gracia para predicarla como siempre, la revelación en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, maravillosa palabra les voy a entregar. Que la unción de profecía esté sobre mí. Que el espíritu de profecía esté sobre mí, como siempre. Hermanos queridos, había muchos diversos milagros sobre los profetas y sobre el pueblo de Israel en el tiempo de Eliseo. Vemos que en una ocasión estaban recogiendo como unos tipos de hongos, de hierba silvestre en una olla, y iban a cocerlo. Cuando estaban a punto de comerlo, Eliseo y los que estaban con él, y le dijeron, no hagas porque esa olla tiene muerte. Se pudieron haber envenenado o haber muerto envenenados, pero no murieron envenenados porque Dios no lo permitió. Porque cuando Dios está con un siervo, cuando Dios está con una hija, con un hijo, y viene un mal, el Señor guarda a su profeta, a su siervo, a su hijo, de todo mal. Así como lo hizo con Eliseo, así como lo hizo con Elías y con muchos siervos y siervas de la Biblia. Y vemos que Eliseo también fue usado en milagros de resurrección, ¿cierto? Con la hija, con una tsunamita, gloria a Dios, cuando resucitó a su hijo que había muerto y que Eliseo, ¿cierto?, le había profetizado porque su marido ya era viejo y la tsunamita no podía tener hijo. Y el Señor busca a Eliseo mandando a Giezi, su criado, para decirle que fuera a él. Y el Señor le había dado palabras de Jehová a Eliseo para decirle a la tsunamita que el próximo año en este tiempo aquella tsunamita iba a dar a un hijo. Efectivamente fue así como la palabra de un profeta, porque cuando el profeta habla, se cumple lo que el profeta dice. Pero el hijo murió. Las bendiciones son peleadas, las bendiciones son luchadas. Pero Dios es el que hace la herida y también la cura. Y después resucita al hijo, ¿cierto?, de esta tsunamita. Y lo que estamos leyendo acá en este pasaje, hermanos, cuando hubo una gran hambre en Samaria, hermanos. Una hambre tremenda. Bendito sea el Señor. En el tiempo del profeta Eliseo. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Así como tiene un principio, así como todo tiene un principio,
todo también tiene un fin, hermano. Bendito sea el Señor. Tanto así que en una ocasión había tanta hambre que dos mujeres se comieron al hijo y después le dijeron que así si comimos a tu hijo, comeremos al otro. Y después aconteció que no pasó nada de eso. Pero se comieron a un hijo. Vea usted la hambre que había, que llegaron a comerse al hijo de una persona, entre dos mujeres. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano querido, yo quiero que entienda esto. Hubo una tremenda hambre en los tiempos del profeta Eliseo. Hasta los leprosos tenían hambre. Pero la Biblia me muestra que hasta los leprosos son bendecidos por el Señor. Bendito sea el Todopoderoso, hermano. Hasta los leprosos son bendecidos por el Señor. Bendito sea el Padre de los cielos. Santo es su nombre. Gloria al que vive para siempre. Cuando hablamos de leprosos, hablamos de gente que no es bien mirada y que tiene que ser apartada del resto. Vemos cuando hermanos, cuando María, la hermana de Moisés, porque ella y con Aarón murmuraron contra Moisés por un pecado que tal vez pudo haber cometido Moisés, un error. Y vemos que esta mujer, hermano, murmuró contra el siervo del Señor, aparte de ser su hermano de sangre y carne. Y vemos, hermano, de que esa mujer se llenó de lepra. Se llenó de lepra. ¿Qué le parece a usted? Es malo murmurar contra el siervo de Dios. Hay distintos tipos de lepra. La lepra de la murmuración, la lepra de la idolatría, la lepra del adulterio, la lepra de la fornicación. Gloria a Dios, hermanos queridos. Santo en nombre de Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Que Dios los guarde. Atamos todo espíritu de revancha y de venganza, hermano. Todo lo que el diablo quiere hacer contra nosotros, lo reprendemos en el nombre de Jesús, hermano. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Y mire, fíjese usted, hermano, que se levantaron los leprosos, que eran 4, al anochecer, Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 5 en adelante. Y dice que valientemente fueron al campamento de los sirios porque había tanta hambre que ya no aguantaban más. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro. ¿Y por qué pasó esto? Porque Dios quería que esos leprosos comieran. Porque Dios quería que esos leprosos tomaran oro y plata. Y el Señor, como hace las cosas, porque todo pasa por su perfecta voluntad, y Él permitió que los sirios se fueran de aquella tierra para que estos 4 leprosos pudieran comer, pudieran beber, aleluya, pudieran volver a tomar más de la plata y de oro que habían dejado los sirios. Es que eso es lo que pasa. El Señor, cuando le quiere dar la victoria y la bendición a alguien, se la va a dar. Y se la va a quitar a otro para darle al que Dios quiera darle. Porque Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Y esto era el leproso. Y vuelvo a decir, los leprosos son mal mirados. Tienen que ser apartados de la congregación, apartados de todo según la ley. Pero sin embargo, estos leprosos, Dios les permitió que comieran, que bebieran, porque Dios tiene misericordia aún de los leprosos. Recuerden ustedes que en el tiempo de Jesús fueron 10 leprosos los que fueron sanados, pero solamente uno le dio la gloria de Dios. Hay leprosos que son mal agradecidos, hay leprosos que Dios los sana del pecado y los liberta del cautiverio, pero no le van a dar la gloria a Dios. Pero siempre hay uno que le va a dar la gloria de Dios porque Dios lo limpió del pecado y de la lepra, del adulterio y fornicación, y lo salvó, y lo convirtió, y lo transformó, y lo santificó, y lo bendijo, y lo hizo una nueva criatura en Cristo. Gloria a Dios, hermano. Porque Dios tiene piedad aún de los leprosos, de los pecadores. Cuando hablamos de la lepra, hablamos del pecado. Porque el pecado es como la lepra que se pega. Y solo Cristo Jesús puede arrancar el pecado. Solo Cristo Jesús puede arrancar la maldad. Solo Cristo Jesús puede arrancar la maldición. Y ahora no somos leprosos porque estamos limpios y benditos y santificados por la sangre preciosa rociada por Jesucristo y por el Espíritu Santo que vive por nuestra fe en el Hijo de Dios Jesucristo. ¿Qué le parece a usted, hermano? Poderoso Jesús.
Bendito sea el Señor. Y más encima estos hombres siendo leprosos, Dios los bendijo. Les dio comida, bebieron, sacaron oro y plata. Es que cuando Dios bendice a quien quiere, lo hace. Porque Dios bendice como quiere y a quien quiera. Y nosotros tenemos que cuestionar por qué Dios bendiga a estos leprosos que siendo enfermos, tuvo misericordia el Señor de ellos. Tuvo misericordia de estos 4 leprosos el Señor. Amén. Porque el Señor tiene misericordia de los leprosos. En el término etimológico, bíblico, teológico, escatológico, cuando hablamos de los leprosos hablamos de pecadores almáticos, de pecadores impedernidos, de pecadores. Como dice la Escritura, no hay hombre en la tierra que deje de pecar y hacer el mal. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que el regalo de Dios el Padre por medio de Jesucristo es vida eterna en Él. O sea, Jesús es nuestro regalo del Padre, nuestra don, nuestra dádiva, nuestro regalo del Padre. ¿Para qué? Para ser salvos, para que Dios limpie todas nuestras lepras. Y Dios, aún siendo leproso, aún siendo pecadores, nos ama y nos amó tanto que envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le parece a usted, hermanito? Santo el nombre de Jesucristo, hermano. Bendita palabra del Señor. Dice el verso 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, está hablando de los sirios, abandonando sus tiendas. O sea, los sirios han sido malditos y han sido juzgados y le ha llegado juicio a ellos de tiempos conmemorables, gloria a Dios. Y el campamento como estaba había huido para salvar sus vidas. Dios lo permitió, pero Dios también tenía predestinado y tenía presupuestado que los leprosos fueran a este campamento. Entrando en una tienda y comieron y bebieron y tomaban allí plata y oro y vestido y fueron, los escondieron y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. ¿Qué le parece a usted, hermano? Después el Señor le puso fin al hambre que hubo en aquella tierra donde estuvieron los sirios. Dios le puso fin a toda hambre, porque todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y recordemos que el Señor en el tiempo del profeta Elías cerró los cielos donde no llovió por 3 años y 6 meses. Y recordemos también que hubo un hambre también en el tiempo del profeta Elías y del profeta Eliseo también hubo hambre. Es que usted tiene que entender que la hambre y la hambruna vienen por el pecado de la humanidad, vienen por la lepra del hombre, de la mujer, el ser desobediente con Dios, de practicar el pecado. Por eso que el Señor manda diluvios, o a veces sequías, o a veces pobreza, a veces hambre, a veces terremotos, gloria a Dios. Y a veces permite que los leprosos tomen la bendición de otros, porque así se le plació al Señor. Porque Dios conoce el corazón de los sirios. Dios conoce el corazón de los filisteos. Dios conoce el corazón del amorreo, del cananeo, del israelita también. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Dios conoce el corazón del chileno, del argentino, del peruano, del brasileño. Gloria a Dios. Santo el nombre de Jesús, hermano. Así que para que usted vea que este Dios hace como a Él le place. Y si Él le quiere enriquecer a los leprosos, y si Él quiere darle de comer y darle vestido a los leprosos, lo va a hacer. Jesucristo lo dijo. Vamos a ir al libro de Mateo, hermanos. Busquen en su Biblia Mateo. Busquen su Biblia Mateo. Capítulo 5, verso 38. No. Verso 45. Para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ve? Dios bendice a los injustos, sí los bendice. Dios bendice a los justos, sí los bendice. Y si a Él se le complace bendecir a 4 leprosos, que los leprosos, ante la audiencia del pueblo judío, tenían que ser sacados fuera de su mirada, fuera de su visión, fuera del campamento,
porque eran abominables, inmundos, ante la audiencia judía. Tal como María, por eso que María, la hermana de Moisés, tuvo que ser sacada del campamento cuando murmuró contra el Señor. Óigalo y entiéndanlo que el pecado de la murmuración y de la calumnia trae lepra. Y es una lepra. Y es un pecado grave la murmuración contra Dios y contra los siervos. No se levante a hablar contra el ungido de Dios. Ni se levante a hablar contra Dios. Para que no se le pegue la lepra de Naamán. Gloria a Dios. Santo el nombre de Jesucristo. Y recordemos que Naamán el sirio también era leproso en extremo. Y fue limpiado y fue sanado y santificado 7 veces en el río Jordán. Y aunque era un hombre enojón, y aunque no le molestó la palabra del profeta Eliseo, porque le dijo que fuera ya a lavarse 7 veces en el Jordán y él no quería, pero ese río estaba ungido por el Señor. Gloria a Dios. Y no quiso ir, pero después le hicieron entrar en razón. Y hizo conforme a la palabra del profeta Eliseo. Gloria a Dios, hermano. Ay, Samanaya, Jama, aquí, Joa. Poderoso Jesús. Y fue limpio y se le restableció su carne como la piel de un niño, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero la lepra de Naamán se le pegó a Giezi, siervo y criado de Eliseo, porque Giezi fue ambicioso, vanidoso, mentiroso y más encima, ¿cierto? Un hombre que empezó, ¿cierto?, a desear y a codiciar. La codicia, por el pecado de la codicia, a Giezi se le pegó la lepra de Naamán, a él y al resto de su descendencia. Porque la lepra es algo que se pega a ti y a tu descendencia. Pero felizmente cuando Cristo llega a tu vida y empiezas a servir a Cristo con todo tu corazón, en espíritu y en verdad, la lepra desaparece de ti y prontito va a desaparecer de los tuyos también. Aleluya. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra que he entregado, Dios mío. Y yo te ruego y te suplico que este mensaje que yo entregué sea confirmado por tus siervos en el nombre de Jesús.